Soy el alcalde del Roble, para los que no me conocen. Soy el alcalde del Roble suspendido. Suspendido por una sola razón, injusta. Yo fui capaz de denunciar al señor gobernador del departamento de Sucre. Yo no sabía que él se iba a tomar el micrófono, porque él no estaba invitado por la clase política, ni llegó escarapela de nada, sino que Tito, como es conocido, Eudaldo León Díaz, le presentó la credencial de alcalde a la guardia y lo dejaron pasar, pero él no estaba invitado. En los Montes de María y las sabanas de Sucre, a comienzos de los años 2000, el miedo era parte de la vida cotidiana. La violencia no siempre se escuchaba en forma de disparos. A veces llegaba como una llamada, como una amenaza, como un mensaje entregado por un desconocido o simplemente con un silencio. Un silencio que todos entendían. En medio de ese ambiente apareció un hombre que decidió hablar. Su nombre era Eduardo León Díaz Salgado. Pero para la gente del Roble era simplemente Tito, un hombre humilde, de origen campesino, que conocía las necesidades de su pueblo porque había crecido entre ellas. Cuando llegó a la alcaldía, muchos habitantes pensaron que por fin alguien los escucharía, pero también había quienes comenzaron a verlo como un problema porque Tito no sabía quedarse callado y en esa época hablar demasiado podía costar la vida. Para entender la historia de Tito Díaz hay que entender primero el lugar donde gobernaba. El Roble es un pequeño municipio del departamento de Sucre. A simple vista parecía un pueblo tranquilo, calles polvorientas, ganadería, campesinos, familias trabajadoras, pero detrás de esa aparente calma existía una intensa disputa por el poder político y territorial. Durante aquellos años, gran parte de la región estaba bajo influencia de grupos paramilitares. Muchos líderes sociales denunciaban presiones, algunos desaparecían, otros eran obligados a abandonar sus tierras. Y en medio de ese panorama, Tito empezó a denunciar públicamente presuntas irregularidades administrativas y amenazas. Cada denuncia aumentó el riesgo, pero también aumentaban su determinación. Mucho antes de su asesinato, Tito ya había comenzado a recibir señales inquietantes. Personas cercanas se le aconsejaban ser un poco más prudente, que bajara el tono, que dejara de señalar nombres, pero sobre todo que pensara en su familia. Pero él continuaba. Según testimonios posteriores, se repetía una idea constantemente: no me voy a quedar callado. Y mientras más hablaba, más peligro corría. 2 de febrero del año 2003, Corozal, Sucre, Consejo Comunitario encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ministros, gobernadores, funcionarios, periodistas, cámaras de televisión, todo parecía una reunión institucional más. Hasta que Tito pidió la palabra. Su voz sonaba firme, pero también cargada de preocupación, y entonces pronunció una advertencia que terminaría recorriendo Colombia entera: a mí me van a matar. El lugar quedó en silencio. Nadie imaginaba que aquella frase se convertiría en una de las más proféticas de la historia política nacional. Vea todo lo que me inventaron y me iban a matar. Ahora viene el otro paso, repito, y es que a mí me van a matar. Pero este es un señor que lo denunció ante el presidente de la República. Hizo los nombres, puso los nombres concuerdan con otros testimonios. Fue asesinado, era el único alcalde de Vía Alterna, mi movimiento político, en toda la costa atlántica. El único, y lo mataron. Los días siguientes fueron extraños. Tito continuó trabajando, asistiendo a reuniones, atendiendo asuntos de la alcaldía, hablando con líderes comunitarios, pero algo había cambiado. La sensación de peligro era cada vez más evidente. Algunas personas notaron que estaba preocupado, otras recuerdan que hablaba con frecuencia sobre las amenazas. El miedo comenzaba a rodearlo. En marzo del año 2003, mientras la atención pública se alejaba de su denuncia, Tito seguía viviendo bajo presión. Cada día era una preocupación, cada llamada generaba incertidumbre, cada reunión podía convertirse en una trampa. Aún así continuó ejerciendo sus funciones. No huyó, no abandonó su cargo, no se escondió, y esa decisión terminaría marcando su destino. 5 de abril del año 2003. Ese día fue visto por última vez. Horas después nadie sabía dónde estaba. Las llamadas comenzaron, la preocupación creció, la familia buscó respuestas, pero el silencio fue la única respuesta. Pasó un día, luego otro, y el temor comenzó a convertirse en certeza. Seamos serios. Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal, mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme.
El 10 de abril del año 2003, la noticia sacudió a todo el departamento de Sucre. El cuerpo de Eduardo Díaz fue encontrado en una zona rural. La confirmación fue devastadora. El hombre que había advertido públicamente sobre su muerte había sido asesinado. La frase pronunciada frente a las cámaras se había convertido, desgraciadamente, en realidad. Las investigaciones avanzaron lentamente. Fue un proceso complejo, lleno de obstáculos, pero con el paso de los años aparecieron nuevas declaraciones, nuevos testimonios y nuevas pruebas. Lo que inicialmente parecía un crimen aislado comenzó a revelar una estructura mucho más amplia. Han pasado muchos años desde aquel 2003, pero la imagen sigue viva. Un alcalde, un micrófono, una advertencia y una tragedia anunciada. Para muchos colombianos, Tito Díaz representa algo más que una víctima. Representa la lucha de quienes se atrevieron a denunciar cuando el silencio parecía obligatorio. Su historia sigue siendo recordada porque demuestra una verdad incómoda. A veces las amenazas son tan evidentes que todos las escuchan y aún así nadie logra detenerlas. Porque hay muertes que conmueven a un pueblo y otras que terminan convirtiéndose en una advertencia para toda una nación. La de Eduardo Tito Díaz fue una de ellas.